Empieza en ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio por acá. Hoy lunes, 2 semanitas de estar con una invitada muy especial escuchando este bellísimo episodio. Creo que nunca he tenido un episodio de este tema o algo parecido a este tema en el podcast. Entonces, me emociona poder preguntar, aclarar dudas, conocer sobre este tema y también lograr aclarar dudas que sé que muchos de ustedes a veces pueden llegar a tener de las distintas preguntas que han mandado alrededor de pues todos los años de este podcast de Empieza en Ti. Hoy vamos a hablar de enfermedades mentales y específicamente vamos a hablar de la bipolaridad. Vamos a aclarar diferentes dudas alrededor de este tema en general. También vivimos todavía en un momento de vida en donde hay mucho estigma y mucho tabú alrededor de esto. Muchas veces no sabemos ni qué preguntar, ni si hacer una duda o una pregunta o no, porque nos puede llegar a dar miedo, pena, o simplemente no sabemos cómo tratar o preguntar a las personas por las que están pasando por esto. Creo que en el tema de enfermedades mentales todavía existe como una barrera, ¿no? Como de no querer preguntar o no querer acercarte. Existen ciertas enfermedades como el cáncer o, por decir cáncer, pero enfermedades físicas en donde a lo mejor ya es un poco más común y sabes cómo acercarte, sabes los procesos por los que viven las personas y demás. Y en ciertos tipos, como son las enfermedades mentales, no es así. Y creo que estaría bueno que nos informemos, aprender, preguntar y saber al final, pues, de qué se trata, ¿no? Y para hablar de este tema, en específico de bipolaridad, tenemos una invitada que se llama Maureen Terán. Ella tiene bipolaridad y la quiero presentar en todo su ser y en toda su presencia como persona. Ella estudió administración en el Instituto Tecnológico de México, en el ITAM, pero ha ejercido su vida profesional en el área de mercadotecnia. Maureen fue diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de 10 años, a los 27 años para ser exacto, y después de recaer varias veces, aceptó su enfermedad mental de forma responsable. Ella es mexicana y alza la voz por todas las personas que han tenido y tienen que luchar contra la ignorancia que gira en torno a las enfermedades mentales, que este es uno de los temas principales que quiero hablar en este episodio. Ella fundó un movimiento que se llama Es Tiempo de Hablar, que tiene como objetivo eliminar el estigma, tejer redes de apoyo y fomentar la difusión de la salud mental para animar a todos los que lo necesitan. Es autora del libro Soy un bipolar real y también es conferencista, tallerista, escritora y, como se los dije, fundadora de Es Tiempo de Hablar. Así que bienvenida, Marvin. Gracias por estar en este episodio. No, Pau, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre agradezco los espacios para alzar la voz por la salud mental, ya que habemos muchos allá afuera. Yo digo que todos en algún momento tenemos problemas de la salud mental, pero nos da pena simplemente decir estoy deprimido, o sea, que realmente lo que es depresión. Y no debe ser así, ¿no? Todos tenemos que tener un poco de psicoeducación y normalizar el tema de la salud mental. Y estoy seguro que la sociedad en la que vivimos sería totalmente diferente si tuviéramos un poco más de empatía sobre este tema. Totalmente de acuerdo. Y justo con esto que dices, Maureen, de salud mental, me encantaría empezar a preguntarte una duda que tengo desde antes de que llegaras a este episodio. Justo dije, le voy a preguntar en cuanto esté aquí conmigo, ¿hay diferencia entre salud mental y enfermedades mentales? ¿O las enfermedades entran dentro de la salud mental? Porque mientras justo estudiaba y veía las preguntas que te iba a hacer, Uh -huh. decía, ¿se tratará lo mismo las enfermedades mentales como salud mental o son dos rubros distintos que coexisten? No, entra dentro de la salud mental, ¿no? Obviamente, creo que la forma que utilizamos salud mental lo tenemos minimizado, Uh -huh. ¿no? Porque es igual de manera la salud física que la salud mental. Y es como si las enfermedades físicas, me dijeran, se ponen aparte de la salud física. Pues no, Uh -huh. van dentro de la salud física, igualmente las enfermedades mentales, ¿no? Nada más que aquí el estigma que hay una cosa hacia la salud mental es una parte y el estigma que hay hacia las personas que Uh -huh. padecemos una enfermedad mental es otra. Y siento que como tú dices, la salud mental a veces en cierto sentido puede estar minimizada Uh -huh. porque muchas veces ya lo puedes ver como
hoy en día como esas prácticas que haces para estar bien, para sentirte bien, para estar en todo este estado de ánimo. Estoy bien, estoy hablando en la parte minimizada, ¿no? Ujú. Y de repente hablas de enfermedades mentales y lo ves como si fuera un rubro aparte y hasta como si te asustara cuando no sabes del tema. Y es buenísimo lo que tú dices ahora, que coexisten, es parte del mismo sistema de entender en general la salud mental. Sí, claro, o sea, creo que el problema más fuerte sobre la salud mental es que es invisible. Es de ahí parte todo, ¿no? O sea, porque si tú te fracturas la pierna, ¿qué pasa? Te ponen yeso o te operan y te mandan a fisioterapia y lo ves. Si te da cáncer, te vas a las quimios, tienen efectos secundarios y es normalizar ya ver los efectos secundarios que te puede ocasionar el que tú tengas un tratamiento hacia el cáncer para salvar tu vida. Pero si a mí me ven con trastorno bipolar, si tú me ves, tú juras que yo no tengo trastorno bipolar. Si no hay ningún síntoma visible que te pueda decir, ah, ella sufre esto. Hasta que llegan los comportamientos. Hasta que llegan los comportamientos. Y luego, partiendo de esto, antes de entrar al tema de bipolaridad, ¿cuál es la diferencia, o más bien son dos términos distintos, trastorno mental o enfermedad mental? No, es de lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo que sí puede llegar a cambiar a lo mejor es tener una condición mental o un trastorno, ¿no? El trastorno, pues usualmente llega para quedarse, no siempre. Y la condición es, por ejemplo, tú a lo mejor, toco madera, ¿no? Te divorcias. Obviamente vas a pasar por un momento triste o si no lo sabes manejar bien, pues te va a llegar una depresión. Pero no quiere decir que por eso vayas a padecer depresión toda tu vida, sino por el proceso que estás pasando. Es normal y vas a ir con el psiquiatra y vas a ir a terapia y te van a dar un tratamiento para sacarte de esa depresión, que es totalmente normal pasar un duelo después de un divorcio. Pero entonces está correcto decir trastorno mental y enfermedad mental. Ambos son correctos. Sí. Y ahora, Maureen, hablando específicamente de la bipolaridad, que aparte quiero aclarar antes de entrar a detalle que esa palabra a mí me sorprende, y ahorita teniéndote aquí enfrente para poder platicar contigo, cómo a veces es tan mal usada en nuestro vocabulario, ¿no? De decir, ay, ya, güey, estás bipolar, o qué pedo el bipolar, o por qué se puso así, pinche bipolar. Es como una expresión coloquial hacia un cambio de humor que está terriblemente usada, Sí. que no sé ni por qué se utiliza cuando al final es una enfermedad mental. ¿Qué opinas tú cuando se utiliza la palabra de esta forma? Mira, antes me enganchaba, ¿no? Porque como dices tú, el término bipolar se puso de moda. Y desde un adjetivo calificativo hasta un estado de ánimo, ¿no? O sea, tiro por viaje, escucho, es que el clima es bipolar y yo, de veras, preséntamelo, ¿no? Dime de qué manera es bipolar. Sí, o mi esposo es bipolar, ¿no? O la maestra es bipolar, o mi jefe es bipolar. Es la manera. Y eso antes decíamos, ¿se van a decir groserías aquí? Antes decíamos, todo. Antes decíamos, mi novio anda con un carácter de la chingada, ¿no? O hoy amaneció que ni siquiera yo lo soporto, que se vaya a la fregada. Y ahorita eso lo sustituimos por, mi novio es bipolar. Hoy amaneció bipolar. Entonces yo cuando escucho los términos, antes me enganchaba y me enojaba, la verdad. Claro. Pero la única persona que se desgasta ante eso soy yo. Y en mi plática de TEDx dije, cada vez que lo escucho, sí pienso, no tienes ni idea de lo que es tener un trastorno bipolar. Entonces, básicamente lo que no los corrijo, sino básicamente con conferencias o con estos espacios, yo les digo, yo no soy bipolar, tengo trastorno bipolar. Y es como las enfermedades, ¿no? O sea, no es que digas soy cáncer, a menos que sea claro, del signo zodiacal, pero no te expresas así, dices tengo cáncer, ¿no? O soy diabetes, mucho gusto, pues no, dices tengo diabetes. Claro. Y es igual la manera en cómo las enfermedades mentales nos debemos de manifestar, porque es eso, yo no soy, tengo la enfermedad. Pero me encanta esta distinción que haces porque justo cuando son físicas, la tienes, la padeces. Y cuando son mentales, muchas, es como si te representara en tu 100, ¿no? Y dices, soy. Y justo es salir de ahí. Exacto. Y ahora, Maureen, háblanos qué es la bipolaridad. ¿Hay tipos de bipolaridad? Para entender como a grandes rasgos. Sí, el tener el trastorno bipolar es una enfermedad mental en la cual se puede llegar por tres cosas. Una es un desequilibrio químico de los transmisores. Dos, puede llegar a ser hereditario. Y tres, el entorno en que te desenvuelves.
La mayoría casi somos un mix de las tres cosas, o sea, en mi caso son un mix de las tres cosas, ¿no? Y cuando a mí me cayó el 20 de tener la enfermedad, a ver, dije, desequilibrio químico de los neurotransmisores, yo no puedo tener control sobre eso, pero con medicamentos se puede controlar. 2, hereditario. Pues sí, en mi familia no hay supuestamente nadie con la enfermedad, que yo los veo y yo digo, no, sí hay. Más bien no se lo diagnosticaron. Más bien la única diagnosticada soy yo, pero pues tampoco me la puedo pasar la culpa diciéndole a mis papás, oye, ¿por qué no me dieron un gel más bonito que este? ¿No? O sea, eso tampoco no me corresponde. Y el tercero es el entorno en que te desenvuelves. Y dije, de eso sí me puedo ser responsable yo. ¿Cómo? Yendo a terapia. Y el entorno que yo vaya construyendo, de ese sí soy responsable. Porque nadie te enseña a tomar las mejores decisiones para tener un entorno sano. Y es una de las cosas que yo le agradezco al trastorno bipolar, haberme topado con terapia para hoy llevar la calidad de vida que llevo. Porque seguramente si yo no hubiera tenido la enfermedad, nunca en mi vida hubiera terapia, ¿no? O quién sabe, no sé. Pero sí veo una gran diferencia de la Maureen de antes con el trastorno con la de ahorita. Ok. Y dentro de... Hay tipos, ¿no? Hay dos tipos. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En mi caso, yo tengo tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? El tipo 1 es el que es hacia la manía y puedes tener un cuadro psicótico. Y luego, cuando dices manía, perdón, manía te refieres a todo lo que es como... O sea, ¿qué significa la palabra manía? La manía básicamente es cuando empiezas a perder noción de la realidad. Yeah. Es como cuando te pones, el sinónimo que yo les digo es cuando te pones borracho y eres muy introvertido y te empiezas a pistear o a tomar y de repente eres totalmente otra persona en el antro y al día siguiente vuelves a ser tú, ¿no? Porque te desinhibes, ¿no? Básicamente. Ahorita digo los síntomas. Entonces, en el caso del trastorno bipolar es eso. O sea, empiezas con hipomanía, manía y puedes llegar a tener un cuadro psicótico. Y bajas a la depresión. En el caso del trastorno bipolar 2, llegas a la hipomanía. La hipomanía no pierdes noción de la realidad, pero es como cuando te pones happy y te acuerdas totalmente de todo, de que pasó en la fiesta, o sea, no tienes blackouts ni nada y ya, regresas a ti. Pero es mucho más apegado a la depresión. ¿Ok? A diferencia, y creo que de ahí viene la confusión del término bipolar, a diferencia de otras enfermedades o lo que piensan que es la parte bipolar, es por episodios, no es una constante. O sea, ahorita tú me ves bien y al rato me pongo a llorar y así. No, eso no es ser bipolar, sino son por episodios, por crisis. Y esas crisis te pueden durar 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, hasta un año, depende de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que no es de que hoy estás de buenas y después estás de mañana o te pones a llorar y después te pones a reír. No, eso no es. Sí, que coloquialmente ya hasta te compras una idea que es como si ahorita me sonríes, fuiste al baño y regresaste de jeta. Exacto. Y no es así. No es así. Y se cree, mucha gente cree eso, Sí. que es tal cual que en un segundo puedes cambiar. Entonces es por episodios en momentos específicos. Sí, y los síntomas se te vienen, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita ya llevo 2 años estando estable en eutimia, como lo dicen los psiquiatras. Lo más que he estado han sido 8 años. Okay. Entonces, yo cada febrero ahorita, yo celebro estar estable, porque cada recaída, perder totalmente la noción de la realidad de ti, es totalmente perder la confianza en ti. Entonces, los síntomas que empiezan es, primero, dejas de dormir. Y no dejas de dormir un día, 2 días, dejas de dormir una semana o 2 semanas. Y cuando dices no dormir es no dormir. No es insomnio y medio pegaste el ojo, es no dormir. No dormir. Y a pesar de que no hayas dormido, traes una energía impresionante. O sea, no hay nadie en que te pare. O sea, es como el Dash de Los Increíbles, así, y aparte traes la mente revolucionada. No hay quien te pare sobre los pensamientos que traes. Es por eso que, por ejemplo, Van Gogh tenía trastorno bipolar y la mayoría de todas sus pinturas las hizo en un episodio maniático o maniático. Que ni se acuerda. Que ni se acuerda, los hizo, o a lo mejor se acuerda de algo, pero fue como le llegó la creatividad. Por eso la mayoría de las personas, no todas, pero dicen que parte de la bipolaridad es esta parte de la creatividad, porque es cuando te sale todas las cosas que traes, pero que no las sacas y esto te lleva a eso. Okay. La tercera son compras compulsivas. O sea, como te empiezas a creer el rey del mundo o la reina del mundo de que vas a salvar al mundo de algo, de que no sé, te dices, soy merecedor.
Y es donde se vienen las compras compulsivas y obviamente se vienen en un corto plazo problemas financieros. Por eso es súper importante que te quiten las tarjetas de crédito, que no tengas acceso a internet, a comprar en Amazon o cualquier tienda, o que no tenga registrada tu tarjeta, porque Sí, eso qué fácil. te puede llevar a tener problemas, ¿no? Cuando dices compras compulsivas, ¿te refieres, o sea, que te valga gorro y de verdad en una sentada te puedas gastar Sí, te puedes perder tu patrimonio, así? vendes tu casa o vendes tu carro, porque aparte Sí. ese dinero no creas que tú lo quieres para ti, la mayoría de las personas lo utilizan, o sea, lo queremos para ayudar a los demás, que a los homeless, o lo que sea, nos entra esta parte caritativa muy cañona de querer ayudar a la gente más débil, porque nosotros ya nos creemos con grandeza de que ya con lo que tenemos es más que suficiente y perdemos el riesgo que hay de por medio. Ok. Entonces, esa es una. Bueno, son ya 4. Nada más recapitulemos. Sueño, bueno, no Sueño, dormir. no dormir, energía bastante fuerte, pensamientos rápidamente, eso que tengan que ver a lo mejor con la creatividad o con otras cosas, compras compulsivas, eh, empiezas a hilar cosas reales con las cosas irreales, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así. Yo te vi en el Auditorio Nacional, en el evento que hubo de Wellness, ¿no? Y dije, algún día lo voy a conocer. Pero eso es algo que ya me pasa. O sea, es algo de mi personalidad y hasta ahí quedo. Pero si me hubiera obsesionado, te hubiera ido a buscar a donde Te sea puede del entrar esa. auditorio, me hubiera venido parada aquí afuera. Ya te encontré, ahora me entrevistas. No, pues es que voy a entrevistar más personas. No, me entrevistas a mí y entro y te hago un zafarrancho aquí, ¿no? Okay. Entonces, eso es como, si hay cosas reales, o sea, ya estás enfrente de mí, sí, pero también hay cosas irreales que uno se puede basar en ese tipo de cosas para hacer comportamientos que te pongan en peligro a ti. O sea, en este caso a mí, ¿no? Esa es una. Y ya cuando estás en esto, o sea, en este mix, se empieza a detonar. En este mix me encantó. Pues es que en este jugo. en este jugo, porque no es porque nomás te dé uno. Claro. Te empiezas a detonar en esta parte de la parte de la psicosis, en donde ya pierdes totalmente noción de la realidad. Y ahí es donde, pues, básicamente, siempre mi doctora me dice, Maureen, tú por la enfermedad directamente no te vas a morir, como puede llegar a ser el cáncer. Pero sí te me pones en peligro cada vez que tú entras en una crisis. Que es un poco también lo que le dicen a los alcohólicos. Ajá. Que ahí sí te puedes llegar a morir por un tema de cirrosis, Sí, claramente. claro. Ajá. Pero yo, una de mis mejores amigas, que es AA, justo le decían, ya déjate lo que estás ingiriendo. O sea, las cosas que haces por estar anestesiada, te vas a matar. Exacto. ¿Qué es esto? Entonces es cuando yo le digo, se me bota el chango, ¿no? O sea, y entonces, cuando yo me cae el 20 de que sí tengo el trastorno bipolar después de 7 años de negarlo, dije, ¿para qué me hago güey? Los síntomas son los mismos. Y que aquí nada más, antes de que sigas esa parte, dime algo, esto que acabas de, el mix, este mix es lo que sucede antes de que se te detone el trastorno bipolar. Sí, a cualquier persona. Son síntomas. Son síntomas. Y de ahí estos síntomas suceden y con estos síntomas te pueden diagnosticar, ok, tú tienes trastorno bipolar. ¿Tú viviste con estos síntomas cuánto tiempo? Y que no sabías qué estaba pasando. No, es que está bien raro, porque realmente los síntomas yo nunca los tuve. Ok. Hasta los 27 años que se me detonó de un trancazo la enfermedad y que se me botó el chango horrible, ahí fue cuando me fueron diagnosticados y porque mis síntomas realmente fueron y mis comportamientos realmente fueron muy, muy claros para que los psiquiatras no dudaran. No dudaran. Aparte a mí me diagnosticaron en Inglaterra porque yo estaba haciendo la maestría allá. Ok. Y fue a los 27 años, pero este lapso de tú viviste y tuviste estos síntomas y luego fuiste diagnosticada, o dices, viví así un año, viví así 6 meses, o viví un mes. No, yo me fui a hacer la maestría a Oxford y me acuerdo que me fui en verano y acabando el verano me empezaron los síntomas. O sea, dejé de dormir. Aparte el clima no ayuda, que también es otro factor en Inglaterra. ¿Qué es lo que decías que es parte de uno de ellos? Que el ambiente... Exacto. Entonces el clima pues no ayuda, pues, llueve todo el día, está nublado y pues no estaba en mi país, no estaba con mi gente, estaba sola. Y aparte venía cargando muchísimas cosas durante esos 27 años de mi vida. Y ahí fue cuando empezaron los síntomas. O sea, empecé a dejar de dormir. Y como te sientes la persona más chingona del mundo, pues obviamente no dices algo raro me está pasando. Y no es como que
tomara, o sea, me echaba una chela, 2 chelas, Ujú. a las drogas nunca le he entrado, y yo decía, pues es que qué fregón sentirse así, o sea, ¿de dónde? ¿No? Porque pues aparte todo hacía, las tareas me salían a la primera, convivir con la gente se me daba totalmente. Luego, a la hora de estar platicando, la gente me veía así como, pues sí, sí tienes razón, y o sea, Sí, como si imponieras. ajá, te vas sintiendo importante, y afortunadamente en ese momento pasé como 3 semanas, me acuerdo, y unas amigas de Bolivia que justo me acababan de conocer. Pues es cuando te vas de intercambio, nadie te conoce. Ujú. Entonces decían, pues algo raro está pasando, pero pues no la conocemos, capaz de que sí es así. Pero ellas sentían qué raro porque te veían qué. Ahí cuando ellas decían que algo esté pasando, ¿qué cositas veían? Dicen que, que las cosas que yo compartía a la hora de hablar no les cuadraba mucho. O sea, unas cosas decían, sí, pero hay otras cosas que no. Y luego cuando ya dejé de dormir y que yo ya no llegaba a mi departamento y una de ellas era mi roomie, dijo, esto ya no es normal. Si algo está Y pasando. lloraba yo mucho, ¿no? O Ok, sea, empezó a ver focos ciertos rojos, signos. sí. Entonces una de ellas, su mamá era psicóloga y le habló, le dijo, mamá, tengo esta amiga que le está pasando esto. Me dijo, no, pues la tienes que internar. No sé qué tengamos, pues la tienes que internar. Porque sus comportamientos no son normales. Y en este momentito, Maureen, o sea, este cachito que estamos hablando tal cual, ahorita que dices que no llegabas a tu casa, ahorita me cuentas qué hacías cuando no llegabas a tu casa, porque eso fue lo que más me interesó. Y también tú ahí, me da curiosidad, tú en ese proceso estás volteando a ver y diciendo, ¿qué me está pasando? O cero. Dices, esto que Cero. estoy haciendo es normal. No llegar a mi casa es normal. Así lo vas pensando. Sí, porque te vas desconectando de la Ok. realidad. Entonces yo me la pasaba hablando con los homeless. Y te quedabas a dormir con ellos. Pues no dormí, pero platicando, o me metía a un restaurante y le hacía plática al barman, o le hacía plática a alguien, y pues ahí me quedaba platicando, entonces socializando, y así me daba la madrugada. Ujú. Y así te seguías. Sí, y caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, sí. Es como si empezara una disociación contigo misma o Sí, no. en cierta parte sí, sí. Ok. Y bueno, entonces le dice a la mamá. Le dice a la mamá y dice, no, pues la tienen que internar, averigua de qué manera la pueden internar. Entonces ya, pues averiguan, no sé cómo le hacen, que me quitan el teléfono y le hablan a mis papás, pero imagínate, o sea, yo soy mexicali, o sea, yo estaba en Inglaterra y le hablan a mis papás, aparte soy hija única. No, y que esto se te detonara allá. Es decir, Exacto. ellos han de haber hecho de qué hablan. Así es, entonces básicamente le dijeron, algo extraño está pasando con su hija, la vamos a internar y necesitamos que se vengan. Y pues obviamente mi mamá fue la primera que voló, pero a mi mamá nunca le dijeron que su hija iba a estar en un hospital psiquiátrico. O sea, mi mamá dijo, voy a llegar y la voy a ver en un hospital que estoy acostumbrada. Entonces, dice mi mamá que cuando llegó al hospital y que a mí me vio en la fiesta, pues ahora sí que con puro loco, o sea, Que ahorita te quiero preguntar de los hospitales. que Ajá. estábamos pues, todos en crisis alta, pues dijo, ¿de qué se trata esto? Afortunadamente hubo empatía y un doctor, que no era mi doctor, un doctor chileno, dijo, pues ella es latina, necesita contención Familiar. latina, familiar, que le habla el mismo idioma. Y a mi mamá fue la que le dijeron, pues es que su hija tiene trastorno bipolar. Y ella, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿En qué momento mi hija va a regresar a mí? Claro. Porque la que está enfrente de mí no es ella. Y Maureen, esto que estamos hablando, este cachito, ¿cuánto tiempo duró? Es decir, de tu día 1, que empezaste a no dormir, por decir que se fue el primero, a que acabaras internada en el hospital psiquiátrico, ¿cuánto tiempo pasó? No tengo los tiempos tal cual, Ujú. pero seguramente fueron como unas 3 semanas. Ah, ok. No, no, no meses, no años. No, Ya, no, en mi caso fue directo. rápido. O sea, me empezaron los síntomas, me detoné y afortunadamente hubo quien me cuidara y ya me fueron internada. Y tú ahorita dices, Maureen, en tu caso así fue. En otros casos, y por entender en general el trastorno de bipolaridad, yo sé que tú tienes eso, no eres experta Ujú. que lo trates, si no lo sabes, no me lo digas, pero hay veces que puede ser que el proceso que se te vaya detonando tarde meses y años, No sé si se vaya detonando, o pero a bueno, que veces sí es tengas, difícil como de diagnosticarlo, ok, porque a veces el trastorno, en mi caso afortunadamente nada más tengo trastorno bipolar, pero hay gente que tiene trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, trastornos alimenticios, o sea, se les tengo una junta, amiga que me dice, soy el mix de, de todos. de los trastornos. Eh,
Entonces, cada persona es diferente y cada mente es diferente, ¿no? Pero lo Ok. que sí yo invito es que estos síntomas que les compartí, yo en estos 3 años que estuve recayendo, sí, que no soy toda la enfermedad hasta la última vez, me di cuenta de que dije, ¿para qué me hago, güey? O sea, el síntoma es el mismo. O sea, me está echando la señal de que, Te volví a pasar las mismas cosas. ajá, de diferente orden, como quieras, pero sí. Entonces, otra de las cosas que me pasa es que me cambia la mirada. O sea, veo como que muy nítido, o sea, digo, está bien que no use lentes, pero, o sea, yo el ejemplo que siempre pongo es cuando Spider-Man te pica la araña y que Ujú, se voltea y que dice, wow, ¿qué me está ujú. pasando? Así, ¿no? O cuando empiezo a tener pensamientos muy rápido o que ando como que muy creativa en mis cosas o que quiero comprar muchas cosas, digo, no, a ver, tranquilízate, calmas y siempre alzo la mano con mi psiquiatra. Y en esta parte, y repito, no quiero estar haciendo mal la pregunta, pero una parte de los síntomas, esta parte de la vista nítida, Ujú. de la creatividad, ¿qué sucede si en esta parte de síntomas es bien llevada? No sé si estoy haciendo una pregunta absurda, Un síntoma bien llevados, ¿ah? pero a lo que voy por lo que tú dices, que tengo uno de tus sucesos, que tengo una creatividad inmensa y en ese momento crees algo increíble, como lo que hablabas de Van Gogh, ¿no? Ujú. Eh, o que de repente tu acelere de ideas, que estás a tope, que a veces uno que ni inspiración tiene, ¿no? Dirías, qué increíble vivir ese momento. Ujú. Repito, estoy hablando desde la ignorancia. No puede haber una manera que estos síntomas se empujen hacia esa manera o es detenerlos de inmediato. Mira, yo soy muy freak y a mí en cuanto me empiezan, yo sí levanto la mano. Perfecto. No, y está bueno, ¿eh? O sea, Pero hay real. gente que los deja o que lo maneja diferente o maneja diferente la manera como llevan su trastorno. Y si les funciona, adelante. No Yo hay sí, reglas. no hay reglas. Yo sí soy una freak, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que en diciembre sí o sí ya entendí que lo que me da es la depresión estacional. Entonces, ah, Ayuda. ayuda, ¿no? O si empiezo como a estar muy inquieta o me empiezan a dar taquicardias o traigo poca energía o cosas así, yo sí levanto luego la mano con mi psiquiatra. Ok. Prefiero hacerme la valiente y que luego ahí pague las consecuencias. No, y porque aparte el final, o sea, fuerza vas a acabar llegando a ese brote psicótico, Eso, ¿no? ajá. Bueno, y entonces llega tu mamá, te ve en este hospital psiquiátrico Ujú. y para empezar, para quien no sepa o que solo lo ha visto en películas, porque luego así pasa, Sí. ¿qué es un hospital psiquiátrico? ¿Con qué te encuentras? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es? Literal, yo no tengo la menor idea más que de lo que he encontrado en internet. Y que una vez que entras ya no sales, ¿no? Exacto. Y que entras y estás amarrada y vales gorro. Entonces está bueno hasta desmitificar esos lugares. Mira, pues hay que averiguar qué tipo de hospital psiquiátrico vas a internar a tu familiar. Eh, Yo he estado en diferentes, o sea, y en diferentes países. La primera fue en Inglaterra, la segunda fue aquí en Rosarito, Baja California, y luego ya aquí la tercera en Ciudad de México. ¿Qué han tenido los tres? Sí o sí te tiene que haber un psiquiatra. Eh, Tienes tu cuarto independiente, te quitan todo, o sea, no tienes, o sea, estas cosas no las tienes, o sea, pulseras, ligas, ese tipo de cosas, no, ni tu celular, ni tampoco, como si estuvieras en un retiro. Ujú. Eh, y te ve el psiquiatra, tomas terapia, tienes cuidadores, es decir, ¿qué es un cuidador? Un charolín, o sea, básicamente alguien que va contigo para Y te ver está y te observando. está observando, porque pues no estás al 100%, ¿no? Te tienen que bajar hasta que estés en un momento de estable y que vuelvas a regresar pues, a tu vida. Una vez que ya te ven con la capacidad de que puedes socializar y regresar a tu casa, te dan chance de empezar a salir los fines de semana. Ok. ¿Ok? Pero eso ya depende de cada quien, a socializar. Mm, Cuando estás ahí, convives con personas que están con la misma enfermedad mental que tú, convives con diferentes enfermedades mentales. ¿Cómo es eso? Convives con diferentes, es que varía, pero convives con personas, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, convivías con diferentes personas con diferentes trastornos, también con adicciones.
pero ahí te dividían básicamente por el nivel de crisis en el que estabas. Ok. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el cuadro psicótico y que fue la vez que más han tardado en bajarme, pues ahí estábamos todos igual Ujú. y nos llevábamos re bien todos, o sea, fue una fiesta andando, pues imagínate, o sea, ¿no? O sea, era increíble, con todo el mundo me llevaba y así. Y luego ya estaban cambiando por Ujú. pabellones a que tú convivas con gente que esté al mismo pues, nivel que tú, ¿no? Y así. Porque aparte supongo que te puedes echar a andar, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Si tú estás en cierta... Estoy pensando, sé que no tiene nada que ver, pero en mi amiga, Ujú, mi mejor amiga que es doble A, ujú. pues al final si estás tú tratando de cambiar y de repente llega uno a decirte, no hombre, el alcohol es lo mejor y tú estás vulnerable, pues te puede hacer dudar, ¿no? O sea, Ujú, por eso te pregunto cómo convives, porque a lo mejor sé que ahí es distinto, ujú. pero supongo que si tú estás justo en otro nivel, no sería bueno que estés con alguien que a lo mejor esté en otro momento. No, porque O no tiene que básicamente, ver. sí tiene que ver, porque al final digo, si yo estoy con el chango totalmente botado y que me vale madres todo, y hasta la otra que ya está más estabilizada, La puedes echar. si yo llego y le empiezo a molestar o le empiezo a decir no sé qué, obviamente ella va a estar incómoda y me va a decir, oye, no, Ujú. o sea, esto no pasa. Que a veces a mí, en Inglaterra no me pasó tanto, pero estando, por ejemplo, me acuerdo en Rosarito, eh, me estabilizaron y ahí nos empezaron sí te combinan, ¿no? Con diferentes, y una chava empezó a molestar. Y yo ya estaba centrada de que yo quiero mi espacio, quiero estar sola Ujú. y ya quiero salir de aquí. Entonces levanté la mano y me dije, es que me está molestando. Ujú. Tú también estás vulnerable, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí la gente interna del hospital pues hace lo que tenga que hacer para dividirnos o para no convivir en conjunto y así. Y cuando dices brote psicótico, Ujú. ¿qué es tal cual? Perder totalmente noción de la realidad. No tienes control sobre ti. No tienes control sobre ti. No. Y las acciones que estás haciendo, y estoy pensando con el ejemplo que pusiste de borracho, ¿eh? Ujú. ¿Vienen de dónde? ¿De tu inconsciente? Porque te invento el borracho blackout, ¿no? Que te pueden decir, güey, ayer te paraste y le gritaste a Juan Pérez, que dicen, no tengo la menor idea, de dónde vienen esos comportamientos que a lo mejor no te acuerdas, que te han platicado a ti. O no hay, o no es importante. No, pues van de manera impulsiva, de cómo vas actuando. Y te vuelves un niño chiquito de 3, 4 años que va sin filtro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo broncas con mi mamá de hace mucho tiempo, en mi brote psicótico le voy a decir sus verdades, pero sin filtro. Claro. Cuando en mis 5 sentidos ahorita digo, ay, sí, ya pasó y pongo mis límites y es mi manera de convivir, ¿no? Con ella. Pero en un brote psicótico, ni más. El límite se quita y a la primera que me digas una cosa, yo te voy contestando. Entonces, perdón, por eso siempre yo les digo a los familiares que debe estar bien consciente que cuando una persona está en crisis, Ujú. si tú no tienes la capacidad para llevarlo de la mano y que tenga la confianza para tomar la mejor decisión que vayan a tomar con él, mejor ni le entres. Ujú. Porque Mejor, no sabes porque cómo. no sabes cómo lidiar con eso y van a salir muchas cosas que a lo mejor tú ya las tienes sanada, pero esa persona no. Y aunque en sus 5 sentidos nunca se toca el tema, son heridas que trae ahí cargando y se Ujú. convierte en una bomba. Entonces siempre a los familiares les digo, si tú no tienes la capacidad para lidiar a un familiar en crisis, mejor no te pongas cerca y busca ayuda con algún especialista que te pueda que pueda llevarlo o alguien que sí tenga empatía con esa persona. Y Maureen, en el caso de tu mamá, regresando al tema de cuando voló a Inglaterra, Ujú. ¿cómo fue para ella vivir esa parte? ¿Y cómo fue para ti también como decir, ma, hola, me estoy dando cuenta que tengo este trastorno? Porque tú al final te vas a un lugar, se brota este trastorno. Ujú. Es como si de pronto tuvieras que conocer un suceso total y completamente diferente del que llevas viviendo 27 años. Ujú. Entonces, ¿cómo fue como este encuentro, esta plática? Porque creo que también está bueno que se escuche por lo que estás diciendo de familiares, porque al final está súper duro, Sí. ¿no? Que de repente veas a tu hija o tú veas a tu mamá y decir, ma, no sé ni qué está pasando. Pues no hubo plática. Realmente fue un balde de agua y aprende a vivir con ello.
¿no? O sea, porque pues ni mi mamá ni yo nunca habíamos escuchado esta parte Sí. de las enfermedades mentales. Entonces mi mamá trataba de dar lo mejor que se podía. eh, Se la rifó, la verdad. No sé cómo le hizo para negociar que estuviera conmigo todo el día en el hospital. Y Ella estaba contigo todo el día en el hospital. todo el día. No ¿Ahí dormí cuánto tiempo estuviste internada? 3 meses. 3 meses. Fue la vez que estuve más. Ok. Y yo lo único que tenía claro, justo lo que vas a decir, el trastorno me lo pasé por el Arco del Triunfo, pero yo decía, yo he visto en las películas de terror que una vez que entras a un hospital psiquiátrico no sales, entonces yo sí quiero salir, ¿cómo chingados le voy a hacer? Es que sí, qué horror que O solo sea, es la única referencia que hay. no, o sea, sí. Sí. Y pues trataba de dar lo mejor de mí. Sí fue un shock porque el irme a hacer la maestría era como uno de mis principales sueños que yo creo que cualquier persona puede llegar a tener. Eh, Sentía que se me cortaban las alas, no entendía lo que estaba pasando. O sea, yo lo único que quería era retomar esa confianza en mí y retomar mi estilo de vida, que yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Y No, una parte de ti, pues le da miedo, ¿no? Porque volteas y dices, ¿qué hago si me entra un brote psicótico? Pues, ¿cómo fregado no? Lo controlo. En un inicio, uh-huh. ¿no? O sea, yo me imagino que tu primer encuentro, o ahorita tú contéstame, pues te puedes llegar a espantar de decir, ok, ¿y cómo se sigue la vida? ¿No? O cómo fue eso para ti. Mira, para mí fue Porque hoy lo tienes clarísimo y ya estás, yo no, como no acepté el trastorno, más bien ok, era, ¿cómo diablos voy a recuperar mi vida? ¿Qué voy a ya, ya, hacer? ya. O sea, O en sea, ese yo no momento me cuestioné. estabas Ajá, negación, dijiste, bye, sí, no. salgo de aquí y a la fru. A la flu y pues no me va a volver a pasar. Ya, ok. O sea, eso fue lo que pensé, ¿no? Y no entendía nada, o sea, de lo que estaba pasando, simplemente lo que yo quería era retomar mi vida. Ya, ok. Esta fue en la primera. Esta fue la primera, me regreso a Mexicali y me topo con el rechazo hacia la enfermedad mental por todos lados, hasta mis papás. O sea, mis papás no compartieron con nadie en que yo tenía una enfermedad mental, por miedo a ser juzgados también. A ver, esta parte justo te lo iba a preguntar. ¿Cómo fue ese rechazo vivido por tener trastorno bipolar? Pues todo el mundo me veía como tú me ves y, ay, pues es que estás bien. Y Sí. yo me sentía vacía. Pues yo ya estaba en la depresión, me sentía vacía. Y es que tú no tienes idea de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Aparte, el medicamento que tomaba en aquel entonces, me acuerdo que me dolía mucho la cabeza, subí de peso como 20, 25 kilos. Los antidepresivos luego... Yo no puedo tomar antidepresivos por el trastorno bipolar. Alguien que tiene trastorno bipolar no puede tomar antidepresivos. Ok. No, porque te pueden subir justo a la manía y así. Ok. Si los llegan a tomar, sí tienen que estar supervisados por parte del psiquiatra. O sea, por ejemplo, mi psiquiatra no me da antidepresivos. O sea, cuando estoy en la depresión me saca de otra manera, pero no me saca con eso. O a veces, no, según yo, nunca me ha dado. Ok. Pero y entonces este rechazo de tus papás, ¿no lo hablaban? No, no lo hablábamos. Era como que, a ver, Maurina, ¿en qué momento te vas a incorporar otra vez a la vida, a trabajar? Yo no, yo no me quería levantar. O sea, ha sido de las peores depresiones que he tenido en mi vida. Me duró 2 años. O sea, al grado que yo me acuerdo que fui a ver una amiga y le dije a mi mamá, pues préstame el carro. ¿Estás segura? Y yo, pues sí. Y me acuerdo que me subí al carro, Pau, y dije, la madre, Sí, a lo mejor me quiero... ¿sí sé manejar o no? No, sí sé. O sea, ¿cómo le voy a hacer para llegar a la casa? O sea, dije, Sí, a ya, ver, ya estabas sí, perdida. a ver, tranquilízate. Y así fue, como poco a poco empecé. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue la natación. Empecé a nadar y yo quería hablar del tema y mis amigos decían, no, es que tú no tienes eso, tú porque eres muy espiritual y todas esas cosas te pasó esa cosa o no digas que tienes eso porque... ¿Y por qué sientes que la gente reaccionaba así como por la incomodidad de hablarlo? ¿Por qué? Mira, yo digo por falta de psicoeducación. Ahorita ya se habla más, pero en aquel entonces, pues, no. Y por miedo de no ser empáticos conmigo y no entender de cómo yo me sentía. O sea, y sobre todo mis amigos de Mexicali les cuesta hasta la fecha, digo, ya hablan un poquito más, pero les cuesta mucho expresarse de cómo realmente se sienten. Entonces, pues si yo llego y les digo, ay, fíjate que me siento así, no sé qué, no quiero vivir o hablar, pues se asustan. Claro, sí, siempre lo incómodo y Sí. lo no coloquial, entre comillas, te espanta. Exacto. Que no,
debe de ser así. No debe de ser así, por eso es importante normalizar hablar de nuestras emociones, nuestros sentimientos. O sea, eh, hemos normalizado esta parte. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo me contestas? Bien. Sí, y de Y la yo, fruta. Y de que pésimo ese día. y yo Todo mal. siempre he dicho que atrás de un bien hay una historia. ¿Qué pasaría si te digo, hey, ¿cómo andas, Pau? ¿Cómo te has sentido? O no te veo, o sea, usualmente yo utilizo, no te veo con la chispa que te caracteriza. Ujú, Y ya, si tú me dices, no, pues es que he tenido un mal día. Bueno, si me quieres platicar, aquí estoy, ¿eh? ujú. Sin estarte fregando, oye, cuéntame el chisme de por qué Sí. estás mal. No, o sea, y eso nos hace falta como sociedad. Y Maureen, en esto, ahorita mencionabas, ¿no? Fue Inglaterra, luego acá Mexicali. en Mexicali, en México, que tú le llamas recaídas, Ajá. ¿no? ¿Por qué se les llama recaídas? Bueno, en mi caso yo le llamo recaída cuando voy a dar al hospital psiquiátrico. Ok, lo ves tú de esa forma, como Sí, decir. sí, yo sí. Y pregunta, y esto en general, cuando alguien tiene trastorno bipolar, ¿se puede que jamás vuelvas a tener una recaída? O sea, o es la verdad de que te dicen, no, o sea, es normal a lo largo de, pues si tienes esta enfermedad mental, tener recaídas. O sea, no, lo pregunto, te juro, te estoy preguntando literal ahora sí. No, Este episodio va de todo en mi genuina ignorancia, ¿eh? no, va bien. Porque siento que son dudas que la gente Va tiene. bien. Y gracias por la pregunta. Y esto es algo que la gente debe comprender porque es la verdad. Ujú. El trastorno bipolar hasta la fecha no tiene, se me fue la palabra, No tiene no cura. tiene cura. O sea, yo me voy a morir con el trastorno bipolar. Ujú, Y no por estar estable me quito el medicamento. ujú. Todos los días me tomo medicamento. Es decir, todos los días me tomo mi insulina. Una vez que eres diagnosticado con diabetes, ¿te quitas la insulina? No, ¿no? Y puedes llevar la calidad de Claro. vida que tú quieras. Igualmente con el trastorno bipolar. No porque ya me dejé, o sea, no porque ya cumplí 2 años de no recaer, no quiere decir que ya la hice y que por tal motivo voy a dejar el medicamento. No. Yo todos los días tomo el medicamento. Todos. Me hago estudios cada 3 meses. No, y porque al final quieres estar en este estado. Y porque al final de cuentas es de la fregada que cada vez que recaigo me siento como que una capa de mí se murió. Claro. Y tengo que volver a renacer y tener resiliencia, ¿no? Bueno, la resiliencia es constante, pero cuando recaigo, yo siento que una parte de mía, de Maureen, se fue. Y en las recaídas, Maureen, ¿qué es lo que decías, no? Que fue cuando te dijiste, ya deja de hacerte güey. Uh-huh. Tú siempre vivías los mismos síntomas. ¿Y para cuándo fue que dijiste, ya acepto que tengo esta enfermedad mental y ya me hago responsable? Porque decías que sí eran parecidos los Sí, síntomas, ¿no? sí, se parecen parecidos. Después de 7 años, Desde lo de Inglaterra. de solo de Inglaterra, dije, a ver, si vives sola, estás otra vez en la Ciudad de México, tenías un trabajo como gerente general, tienes tus amigos, ya te viste, o sea, ya puedes llevar una vida, ¿no? Como tú quieras, porque mucha gente piensa que por tener un trastorno no pueden ser independientes y eso es totalmente una mentira. ¿Cómo le puedo hacer para continuar con ese camino o con ese estilo de vida que quiero hacer? Entonces ahí fue cuando mi doctora me dijo, mi niña, tú tienes todo para llevar la vida que tú quieras. ¿Por qué no le das una oportunidad de tratamiento que es medicamento, terapia y cambiar hábitos de tu vida? Que aparte, Que es para fuera, tu bien, no no, es y para tu aparte fuera mal. del medicamento, los otros dos, pues, todo el mundo los debería de hacer. Exacto. O sea, Todo para mundo, empezar. para empezar. Y así fue como empecé. Dije, bueno, te voy a hacer caso. Y eso es bien importante, también tener un psiquiatra que tenga empatía contigo y que tenga calidad humana. Ujú. Eso creo que no nomás con un psiquiatra, con cualquier doctor. Tú decides con quién te vas a operar, no tanto por qué tan chinguetas es. Ujú. O sea, sí, pero más allá que tenga tu confianza para tú darle tu vida. Y también Y comprensión, ¿no? igualmente es el psiquiatra. Y sé que esto se desvía de lo que estamos diciendo, pero creo que está bueno mencionarlo. Justo una tía mía tiene ahorita cáncer y llegó súper enojada el otro día de cómo el doctor se había comportado con ella. Uh-huh. Que seguro para el doctor mi tía es una más, ¿eh? Una más con cáncer, una más con Sí, claro. los síntomas, seguro Uh-huh. ve así a 200,000, pero para ti es tu vida y es lo que te está pasando en ese momento. Uh-huh. Y justo recuerdo que salió un tema ahí con la familia del gaslighting médico Uh-huh. que hay, que tú puedes tener como dudas o preguntas o querer que te respondan como con calma.
Y es como de, ay, ya te lo dije 3 veces. No, hombre, tú y 100 más están como tú. Como no te dan ese sentido humano y de claridad de atenderte a ti como diciendo, estoy contigo y con lo que te está pasando. Exacto. Como no pasa Así con es. muchos doctores. Sí. Pero bueno, mi paréntesis de este suceso. Pero sí, entonces creo que eso es bien importante. Entonces le dije, ok, va, te voy a hacer caso. Y empecé. Y como a los 3 años después de que me hice, no, como al año y medio que me hice, como que ya me estaba dando la oportunidad de hacerme paciente responsable, me pasó un suceso bastante fuerte, personal, que me tambaleó la parte emocional y la parte de ¿Qué salud te pasó? mental. ¿Se puede saber? Tuve un acontecimiento con mi mamá bastante fuerte, que en el libro viene, pero no me gustaría compartirlo ahorita, pero sí fue algo Pero que... un enfrentamiento, un pleito. eh, ¿O qué dijiste? ¿Es que dijiste una palabra? un momento bastante difícil. Ya, perfecto. ¿Ok? Sí, ok. Entonces fue un bastante difícil y me acuerdo que dije, si salgo de esta, yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a recaer. Y sí, salí, pero ahí fue cuando me cayó el 20 que mi principal entorno no era ni mi familia ni mis amigos, era mi psiquiatra y mi terapeuta, para mantenerme estable ante ese suceso que yo estaba viviendo que duró 1 año y medio. Entonces ahí fue donde más responsable me hice de mí y dije, la primera persona que está en primer plano soy yo y después sigue mi salud mental. Y lo que tenga que hacer yo para yo estar tranquila y estable y no poner en juego mi salud mental, lo voy a hacer. Y desde entonces es la manera como lo he venido haciendo. Priorizándote a ti. Exacto. Y que ningún factor externo, bueno, o que los factores externos entren en segundo, tercer, Sí, quinto o 10º plano. Nunca olvidarte de ti, ¿no? Creo que eso es lo primordial. Y cuando aprendes a poner límites sanos, a veces hay límites sanos que duelen un chorro. Sí, pues extrañas. Que dices, ¿en qué momento me está poniendo? Y duele. Y, y hay veces que no tenemos las herramientas para llevar eso a cabo. Entonces, para eso se necesita la terapia. Y hoy, Marín, tipo, viendo todo esto que has hablado, obviamente súper resumido, ¿qué dirías que es lo que más agradeces de tu enfermedad? ¿Y qué es lo que más te ha costado trabajo? Lo que más agradezco de mi enfermedad es que me enseñó a valorarme a mí. Y que independientemente de un trastorno mental, sigo siendo yo. Eso es lo que más agradezco. Y lo que más me cae mal del trastorno es que muchas veces o la mayor parte del tiempo mi energía no está al 100%. O sea, mi energía está al 80%, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de venir aquí, me tomé un receso de 15 minutos así sin nada, porque dije, si no voy a llegar cansada y no voy a dar el 100 en la entrevista. Entonces tengo que administrar mi energía para dar lo mejor de mí cada día. Y eso te cansa, sí, eso es bastante. Porque a veces quieres hacer muchas cosas, ¿no? Quiero ir al gimnasio o me voy a levantar súper temprano. O sea, si tú me dices, levántate a las 5 de la mañana, yo creo que lo hago 3 veces al año. No, sí, no puedes. No hay forma por el medicamento que tomo. Claro. O lo tengo que tomar muy temprano para estar al día siguiente bien. Y yo, ¿qué necesidad tengo? Eso sí lo odio. Y como tú dices, luego es frustrante porque no se vea. Yo tengo una prima que tiene esclerosis múltiple. Y a ver, y sé lo que me dice por sus palabras. Pero te lo juro que yo la veo. Y obvio siempre le creo, ¿eh? No hay veces que no le he creído. Sí, claro. Pero te juro que hay veces que en mi cabeza hasta digo, es que, güey, si no me lo estuviera diciendo, de que me dice, estoy agotada, no me puedo mover de la cama. Y te juro que yo al principio le tengo la confianza absoluta. Le dice, ay, ya, güey, no mames, claro que sí te puedes, ven. Me dice, no, o sea, es que no me estás entendiendo, o sea, no estoy como que coloqueando, o sea, no estoy hablando un idioma coloquial, no estoy hablando como del cansancio que tú crees. O sea, me dijo, no me puedo mover. Y como es impresionante, porque si de verdad no lo vives o no lo tienes cerca, no lo puedes comprender al 100% hasta que escuchas información como esta. Sí. Y Maureen, hablabas del rechazo y hablo la palabra rechazo luego me choca, ¿no? Pero bueno, el estigma, el tabú, el miedo de tus papás, de amigos, de a veces no querer hablar de este tema o pasarlo por encimita. Y que siento que es con este tema y con cualquier cosa complicada, de la vida que está fuera de lo conocido o muy conocido. ¿Te ha sucedido
en cuestión, no sé, trabajo, diferentes situaciones en la vida que te hayas encontrado con este rechazo por tener trastorno bipolar? Sí. Sí. Mira, si yo aplico una gerencia de mercadotecnia en X empresa y ves que siempre te preguntan qué enfermedades tienes. Ujú. Pongo trastorno bipolar, no me contratan. No lo puedo, o sea, eso es de verdad. No me contratan. Entonces, Y afortunadamente, obviamente jamás te dirían que es por eso. no, pues no, porque los puedes No, demandar. va demandado. Sí. No, pero qué frustración, porque qué fácil es rechazar por algo Ujú, y decir que es por otra, que no estás calificada, ¿no? Para el puesto por X o Y. exacto. Entonces, todas las personas que tenemos un trastorno somos personas funcionales, ¿no? Ahorita ya con el home office pues es mucho más flexible, pero volviéndolo a la carrera, siempre que voy y pido un patrocinio, digo, esta carrera se debe a que yo tengo trastorno bipolar Ujú. y que tenemos que alzar la voz por la salud mental y normalizarla. Y o sea, todos los patrocinios que tenemos hasta ahorita es bajo esa causa. Y estamos trabajando en esta parte de, no nomás me gusta que seas patrocinador, también quiero normalizar dentro de tu empresa la salud mental. Claro. No nomás que esté certificada por la NOM 035, sino realmente que estén sensibilizados y normalizados y que les abran las puertas a aquellas personas que tienen una enfermedad mental que puedan trabajar. Obviamente es una responsabilidad compartida, yo lo sé, Ujú. pero para eso se pueden hacer filtros y se pueden hacer muchas cosas, pero abre la puerta, porque la salud mental en México es un privilegio, no es un derecho. Ujú. Entonces, sí, la discriminación laboral con respecto a la salud mental está fuerte. Con este hablar también es algo que empujas y ayudas en todo el tema de la discriminación laboral o no. Estamos trabajando en ello, pues desgraciadamente tenemos que trabajar mucho para que se abran las puertas, porque también el autoestigma está bien cañón. Allá afuera muchísimos, a lo mejor hay directivos o hay gente allá afuera con un trastorno y no lo habla por miedo a ser rechazados. Tengo un muy buen amigo que tiene trastorno bipolar y su esposa le dice, no, no digas que tienes trastorno bipolar en público porque pues a tu hija la pones en peligro en la escuela. Y yo, ¿cómo? Entonces, afuera hay muchísimas personas con esta autoestima, con miedo de ser etiquetados o rechazados en el medio que se mueven, porque todavía falta mucho camino por andar. Entonces, por eso la asociación se llama Es Tiempo de Hablar. O sea, la Ujú. única manera de normalizar la salud mental es que nosotros, como personas que tenemos un trastorno, demostrar que somos personas eh, eficientes y que somos responsables de nuestra salud mental. Y cumpliendo esas dos cosas, dejamos de ser un peligro para la sociedad. Ujú. Pero mientras tú no te hagas responsable de ti y de tu salud mental, no hay forma que el estigma también se quite. Y responsabilidad también de los demás aprender, ¿no? Y de los demás aprender. Porque al final, a ver, tú eres la primera persona que conozco físicamente en tener trastorno bipolar y por fin estoy pudiendo hacer preguntas que si no te conociera no las aclararía. ¿Me explico? O viviría creyendo las estupideces que escuchas, ves, que muchas veces que están tan lejos de la realidad que, que como bien dices tú, si no aprendes y entiendes, a veces hasta creerías que no van a poder trabajar bien, ¿no? Que dices, no, no tiene nada que ver, ¿no? Y si no aprendes y no estás abierto a eso, pues sigue la ignorancia total. La sociedad, las empresas, las cabezas, las familias, los papás, ¿no? Absolutamente todo. Sí, claro. Y Maureen, ¿conoces a gente, te llevas con más gente que tiene trastorno bipolar o no? Sí, sí conozco gente con Sí. trastorno bipolar. Sí. ¿Y tú y ya que conoces gente, son amigos cercanos, no? Somos una red de apoyo que no nos vemos diario, pero que sabemos que contamos con cada Ok. una de nosotros. O sea, por ejemplo, tengo una amiga, no la veo diario, pero me dice, a la única persona que le tengo confianza de compartirle mis síntomas de cuando sé que voy a caer, eres tú. Porque yo sé que si tú me dices, ve con el psiquiatra, es porque tengo que ir con ir. el psiquiatra. Dijo, sin embargo, si me lo dice mi papá, me caga. Aparte de la familia, tengas trastorno bipolar o no, Sí. siempre te puede detonar Sí. cosas. Pero Dios tiene una red de apoyo, lo cual, pero está increíble porque siento que es al final personas pasando por lo mismo. Sí, nos identificamos y creo que al final esa parte de sentirnos rechazados, de querer ser independientes, de ser incomprendidos, o sea, se da, ¿no? O sea, estos amigos que tengo que tienen el trastorno, todos son independientes, todos hacen su vida
y nos buscamos justo en ese momento o en las redes sociales a veces te das cuenta de la manera como están posteando y a veces se manda el mensaje, hey, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Cómo estás? Sí, ya sabes sí. leer. Ajá. Pero me encanta todo esto que dices porque al final, y para los que están escuchando el episodio, pues invitas a que si te sientes identificado con algo de lo que tú estás diciendo o estos síntomas, hablarlo y decirlo, ¿no? Porque creo que no hay nada mejor que pedir ayuda. O sea, creo que si tú no hubieras pedido ayuda, o bueno, o tus amigas no te hubieran ayudado sí. en ese momento, pero después saber pedir ayuda, pues a lo mejor tu situación sería otra. Sí, hay que aprender a entender que no estamos solos. O sea, yo cuando le alcé la voz en 2017, 2018, ya ni me acuerdo, en TEDx, dije, ay, no puede ser que yo sea la única con trastorno bipolar en México. O sea, debe haber más. Y me acuerdo que me bajé del escenario y muchísima gente se me acercó. Y hasta la fecha ese efecto lo tengo. Cada vez que me bajo de conferencias, tengo ahí personas que me están esperando de que, es que yo me siento así o que me pasa esto y no sé qué. Y ya con eso vale la pena, ¿no? Es que de verdad a mí me impresiona porque como son síntomas que desconoces, yo por ejemplo no tenía idea de los síntomas del trastorno bipolar, o sea, me estoy enterando en este segundo a tu lado. Qué cañón, porque si tú estás pasando por eso, ¿no? Tu compra compulsiva, como que hasta, yo creo que si no estás informada, no entenderías ni qué te está pasando. No sabrías ni por qué estás reaccionando de esa forma. Y entender y escucharte a ti, pues te ayuda a ver como luz en el túnel que te sientes perdido. Porque es una enfermedad muy poco hablada, creo yo. Sí, desgraciadamente sí, todavía hay mucho camino que andar. Ya ahorita en las redes sociales ya se habla más de la salud mental, pero a veces siento que es como que bastante superficial. Es lo que decíamos al principio, No que tocan. minimizado, no en el mal sentido, pero mucha gente le entra a la salud mental, pero no te informas, ¿no? De todo lo demás. O, o no sabes de qué tratan los trastornos, las enfermedades. O si tienes a alguien cerca, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo preguntar? Que eso me lleva a otra pregunta. Si conoces a alguien con cualquier enfermedad mental, ¿no? Y eso te lo pregunto hasta, por ejemplo, el otro día tenía un episodio de tanatología, que luego es lo mismo, ¿no? Alguien se muere o pasa un suceso grave y todo el mundo es como, no dice nada, te convivo por encima, pero no te pregunto cómo estás. Y hay formas, ¿no? De tener cierta empatía o cierta comunicación con ciertos sucesos. ¿Hay algo que se pueda hacer cuando estás con alguien que tiene un trastorno mental o no? ¿O es mal visto si te comportas de cierta forma? ¿O debes de tener cierto tipo de empatía, cierto tipo de comunicación? O sea, ¿qué voy con esto? Yo te conozco mañana en una comida, ¿no? Y sé que te vi en un podcast y tienes bipolaridad. ¿Es mal que yo llegara y te preguntara? De hola, oye, sé que tienes esto, me interesaría saber, ¿te puedo preguntar sobre la enfermedad? ¿O son cosas equivocadas? Te lo pregunto literal aquí en el episodio porque creo que es bueno saber. O sea, la gente luego no tiene idea de... Lo pregunto, lo hablo, le digo, no, tengo dudas, se enojará. No, sí, o sea, sí Por eso te lo pregunto, a ver, es como mi prima, ¿no? Ella me dice a mí que me pregunten todo lo que quieran. Yo estoy aquí porque me da igual que me pregunten y a lo mejor no es un general de todos los que tienen esclerosis múltiple, ¿no? Igual y tiene que ver con personalidades. Pero hay formas que tú crees correctas de acercarte a alguien con una enfermedad mental o no. A ver, es que yo creo que hay dos partes. Una en mi caso que sabe que saben que yo lo digo sin tabú, o sea, que tengo el trastorno bipolar. Y si la gente se me acerca, seguramente mi respuesta va a ser, porque a lo mejor yo estoy en una comida o lo que sea, bla, bla. Voy a decir, sí, con gusto. Vámonos luego. Vámonos luego, pásame tus datos o mándame un DM o mándame un correo a tal lado y con gusto lo vemos. ¿Por qué? Porque también es importante respetar tu espacio y yo también estar hable y hable de salud mental todo el día, así, pues no es sano. Es como si es un workaholic que si se la pasa trabajando todo el... ¿no? O sea, no. Entonces, creo que esa parte sí le he tratado de cuidar mucho. La otra parte es, si tú ves a una persona, por ejemplo, no sé si tuviste el caso de Richie O'Farrell. No. ¿No? Bueno. Sí que decía otro nombre, yo sí, pero no.
Bueno, Rachel O'Farrell tiene trastorno bipolar y se metió en muchísimas broncas precisamente porque no conocía los síntomas y creó muchas broncas en la boda de otro estandopero. Y el estandopero dice, es que a mí me hizo mucho daño su comportamiento. Y yo digo, ¿quién sabía en ese momento que ese comportamiento que él tenía era por una enfermedad mental y no porque él realmente la quería causar? Ahí hubiera sido diferente. Totalmente. Entonces, es ahí donde invito a la gente a ser empáticos y a tener esa educación y antes de juzgar ciertos comportamientos de las personas, saber si hay una enfermedad mental detrás. En el caso de él sí lo hay. Si yo de repente, como te digo, me comporto muy agresivo y no sé qué, y sabes que algo no anda normal, pues la gente a mi alrededor, o sea, mi entorno, ya sabe que puede llegar a pasar algo. Pero también saben que soy muy responsable de mí. Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron por primera vez, algo que sí decía mucho, yo no quiero ser carga para nadie. No sé cómo lo voy a hacer, pues yo no quiero ser carga para nadie. Y hoy yo no soy carga para nadie. O sea, tengo a mi novia, o sea, tengo a mis papás, vivo con 3 perros, tengo la asociación, organizo eventos, doy conferencias, o sea, como cualquier persona. Obviamente, a mis capacidades. Hay personas que pueden tener otro tipo de capacidades y pueden lograr su parte, como por ejemplo Ari Telch. Ari Telch es actor y tiene una obra muy buena que se llama Demente y él ha hecho su vida con base a esa obra, dando conciencia de la salud mental y cuidándose él. Vela, está muy buena. ¿Está ahorita? Anda de gira, pero luego regresa a México. Entonces, él también dice, si yo hubiera sabido que yo tenía trastorno bipolar antes y evitar todo lo que ocasioné sin saberlo, pues otro gallo me hubiera cantado. Claro. Pero ahora que ya soy responsable y que estoy consciente, pues obviamente lucho por tener y construir un entorno sano y trabajar en algo que me dé la capacidad para yo mantenerme estable. Y él, tú, cuando tienes estos síntomas y te comportas de cierta forma y no sabías que era trastorno bipolar, en tu caso es distinto, pero de lo que has hablado tú con gente que tiene este trastorno, ¿qué pensaban cuando tenían estos comportamientos? Que era parte Mira, del momento. Es que depende. La mayoría de la gente que tiene un trastorno, te digo, yo nunca le he entrado, pero yo sí tomaba un chingo. No puedo decir que alcohólica, pues sí le entraba, cabrón. Y de hecho, un brote que tuve aquí, me acuerdo, o sea, me puse muy mala copa. Por ahí no estaba diagnosticada. Un año después me diagnosticaron. Y, o sea, y hablándolo con mi psiquiatra y así, me dijo, yo creo que ese fue tu primer episodio psicótico, pero pues estaba el alcohol de por medio. Entonces, mucha gente... ¿Qué tiene que estar el alcohol de por medio? O sea, ¿por qué no contaría? ¿O qué? ¿Por qué te lo distinguió de que hubiera alcohol? Porque el alcohol daña también tus neurotransmisores y tu comportamiento. Sí, aunque no tuvieras un trastorno, también te puedes botar, sí, ¿no? Claro. Pero mucha gente justamente que tiene un trastorno, le entra duro el alcohol y le entra las drogas. Sí, entonces... Se hace un mix, entonces está cabrón realmente como diagnosticar a la primera o ver qué está pasando. Por eso los psiquiatras dicen, pues yo me tengo que ir a la historia de tu familia, ¿no? O sea, oye, a lo mejor tu abuelito se fue por cigarros y ya nunca regresó. Pues no, capaz de que tenía un cuadro psicótico y se fue y ya nunca volvió. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Pero aquí lo damos como se fue por los cigarros, ¿no? O, oye, está pasando. Entonces, revisar tu historial de familia y ver, pues también cuenta. Claro. ¿No? Y si estás en drogas, o sea, me acuerdo que una compañera del hospital, la penúltima vez que estuve internada, o última, ya ni me acuerdo, ya salimos y todo, me dijo, me estoy sintiendo mal, no sé qué, le dije, pues ve y habla con tu doctor. Es que hay algo que no le dije al doctor. Y yo, ¿qué no le dijiste? Pues que le meto a la coca. Y yo, güey, ahí tengo yo. Güey, pues ¿cómo quieres que fue un factor un poco importante? O sea, ¿cómo te quieres sentir bien si aparte le metes al alcohol y aparte le metes y no le dices la verdad a tu psiquiatra? O sea, no hay forma. Sí, y a ver, repito, eso es fuera del trastorno y de la enfermedad mental, ¿no? Aunque no tuvieras una enfermedad mental y no le estás diciendo a tu terapeuta que te metes coca. O sea, ¿cómo quieres ayudarte? Y en China está mal. Es lo que te digo. Ahí es donde digo, hazte responsable de ti, ¿no? Totalmente. Y Maureen, para las personas que están escuchando el podcast, si alguien de lo que de lo que hablaste a lo largo de esta hora en el bellísimo episodio les suena, ¿cómo pueden empezar? ¿Qué es el primer paso? Para, si por algo dicen, híjole, a mí, de los síntomas que habló Maureen, de lo que se está tocando en este podcast, me siento identificada,
¿A quién buscas? ¿A quién le hablas la primera vez? ¿A quién se lo dices? Lo ¿O primero, qué dirías? quítate el miedo de ser juzgado, porque seguramente el momento que tú te abres, o sea, por ejemplo, ahorita me has puesto varios ejemplos de familiares tuyos, ¿no? Sin hablar más allá de. Pero porque yo estoy platicando del trastorno bipolar. Y a lo mejor te digo, oye, por puro que se ¿no tendrás un psiquiatra o alguien que me recomiendes? Y me dice, pues yo no, pero déjame preguntarle a mi prima o mi tía y no sé qué. Ah, ok, te lo agradezco. Eso es lo que hace falta con la salud mental. ¿Por qué te da miedo irte a acercar a alguien que seguramente tú sabes que en su familia y eso no se habla, pero el que tú lo hables ya te da mayor pauta del lugar de tú buscar un psiquiatra sola por medio de internet a que alguien te lo recomiende? Esa es una de las cosas que yo recomiendo que lo hagan. Porque si te lo callas tú solo, el camino va a ser mucho más largo. La otra es que nos busques a nosotros como asociación civil, ya estamos es tiempo de hablar o con mi nombre me orientarán en mis redes sociales. Igualmente pasamos alguna información de algunos psiquiatras que considero pueden ser buenos. Ahora bien, los psiquiatras desgraciadamente en México están escasos. Hay de 9,000 a 10,000 psiquiatras. Poquititos. Y de acuerdo a la OMS, una de cada 4 personas tiene una enfermedad mental. Entonces tú dime si... ¿Por qué hay tan pocos psiquiatras? Pues por lo mismo, porque también ellos pasan por el estigma de cómo vas a estudiar, cómo estudiaste medicina general para meterte algo invisible cuando todo el mundo es como ser cirujano, ¿no? El apoyo también que les dan a los psiquiatras es muy, o sea, es muy menor. O sea, no es algo que los incentive a estudiar psiquiatría. Y pues todos están centralizados, obviamente, en las 3 ciudades principales de México, que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hay pocos pues en diferentes estados de la República y es un poco complicado encontrar pues, buenos psiquiatras y con calidad humana y así. Entonces, obviamente, si se acercan a nosotros, asesoramos y canalizamos con ciertos psiquiatras que a mí me constan que tengan calidad humana y que sean buenos, ¿no? Esa es una parte. Y la tercera es tener empatía hacia la persona que tiene la enfermedad mental. Porque si tú lo quieres cambiar a tu manera y que haga las cosas como tú quieras y todo eso, lo único que vas a causar es un conflicto con la persona que tiene la enfermedad. Y una vez que ya es diagnosticado y que estás viendo que estás siendo responsable, pues tampoco no seas sobreprotector. O sea, él tiene que hacer su vida y tú tienes que hacer tu vida, ¿no? Me ha pasado mucho que muchas maneras, ay, es que yo no tengo vida porque me toca cuidar los fines de semana y no sé qué. Y yo, ¿y por qué no tienes vida? Pues porque mi hermano, no, tu hermano se pone mal. ¿Desde cuándo no se pone mal? No, pues desde hace 6 meses. Ah, entonces, dale su pauta. Él también tiene que hacer su vida, ¿no? Tienes que ser poco a poco independiente de acuerdo a como tú quieras. Entonces creo que eso también es muy importante. Me encanta. Y Maureen, acá hay preguntas siempre. Ándale. De la audiencia, que mira, sin querer fue la que te acabo de hacer. Pero mira, dice, siempre se escoge una, ¿eh? Va. Estoy consciente de que tengo un trastorno mental, pero no sé cómo hablar de ello ni empezar a trabajar en ello. ¿Qué recomiendas? Es que es un poco esto, pero contestemos. Mira, yo creo que una de las primeras cosas es que tú te aceptes. Porque si no lo hablas es porque tú no te aceptas con la enfermedad mental. Ese es mi punto de vista. Entonces, algo que me ha servido mucho últimamente es escribir. Y me escribo a mí, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas la que está escribiendo soy yo y la que está sintiendo. Y de ahí seguramente vete con un amigo, una amiga o con la persona que tengas más confianza, no la que más veas, sino a la que te sientas con más confianza y que sientes que no te va a juzgar, hablarlo. Yo me acuerdo que antes les decía a mis amigos nuevos, hay algo que te tengo que decir, y me ponía bien nerviosa. ¿Qué? No, pues es que tengo trastorno bipolar. Y es más el miedo que uno tiene que lo que realmente es. Entonces, yo sí les invito que poco a poco lo vayan hablando con la gente que ellos decidan, ¿no? O sea, siempre lo digo, yo ya salí del closet 2 veces. ¿No? O sea, y... ¿Cuál fue más difícil? Híjole. Yo creo que la del trastorno mental.
El trastorno mental. Sí, porque, o sea, con mi vida, ¿qué hago con ella? ¿Con quién me acuesto? Y así, pues llega un momento que dices, pues, ¿a quién le importa? Uh-huh. Y los que se van a quedar, que se queden, los que no, pues, bye. Pero cuando es una enfermedad mental, dices, yo no elegí tener la enfermedad mental. Entonces, ¿por qué diablos tengo que salir del closet por esa cosa que yo no decidí? Uh-huh. Lo otro, pues, yo ya no voy a entrar si naces o sí, te orientas o te prefieres o lo que sea. Eso es para otra vida, no, es otro episodio. Pero es mi vida personal, ¿no? ¿Y te costó más trabajo en tu experiencia la del trastorno? Sí, porque ese cuestionamiento de por qué diablos tengo que estar alzando la voz por algo que yo no elegí tener. Y algo que también le quiero decir a la gente es que cuando tú estás seguro de ti mismo y de lo que eres y de lo que vales como persona, vale qué trastorno tengas o qué preferencias tengas. Porque una vez que sale de ti con seguridad, la gente no tiene armas para atacarte. Y si te ataca, a ti se te resbala. Sí, y si te ataca habla más de uno que de ti. Exactamente. ¿No? Respondida esta bella pregunta. Y el bowl, momento del bowl. Antes de ser, bueno, todavía no cerramos, nos faltan 2 cosas. Estas son preguntas al azar, escoge una. Siempre toca lo que toca. ¿Qué te gustaría haber inventado? No pude haber agarrado una más fácil. Eso nunca había salido en toda la temporada, en todos estos nuevos. ¿No? No. ¿Qué te gustaría haber inventado? ¿Qué te gustaría inventar? La cura para el trastorno bipolar. O para las enfermedades mentales. Mira, ve qué chistoso que tocó. Nunca había tocado esa pregunta. La verdad. O sea, como que nunca había salido, te lo juro. Ahí está. Con todo y sí, y ha habido investigaciones sobre querer curar el trastorno mental y no lo encuentran. Han habido. Perdón, trastorno bipolar. Han habido, pero nada conciso. O sea, hasta hoy no. Han hecho como que investigaciones así, pero no una solución. Y al final, creo que, y aquí tú opíname, pero todas estas enfermedades que tienen como mix de cosas, pues al final también por eso yo creo que es complicado, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que tiene el gen de trastorno bipolar y nunca se le detona, ¿no? Puede ser. Puede ser, a lo mejor. ¿No? Como que yo creo que son muchas cosas por las que pasa. Pero bueno, eso es para otro tema. Recomendación, ¿nos puedes recomendar algún libro, película o podcast que esté relacionado con el tema de bipolaridad? Mi libro, pues soy un bipolar real. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Spinning Out. Ok. Se la recomiendo. Y podcast, pues ¿cuál otro quieres? Exacto, ¿no? Dije, igual hay un gran episodio que quieres recomendar, pero escuchen por favor. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo darías? Vivir cada día al máximo como si no hubiera mañana. Sí, ese consejo me encanta. Gracias, Maureen. Compártenos, por favor, cómo estás en redes sociales, dónde podemos conseguir tu libro. Sí, con mis redes personales están como Maureen Terán. Estoy en Facebook, en Instagram. Y es tiempo de hablar igual en Facebook e Instagram. Si quieren conseguir mi libro, mándenme un DM a mis redes personales de Maureen Terán o la pueden encontrar también en la página de la asociación que es estiempodehablar.org. Buenísimo. Maureen, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en este podcast. Gracias por aclarar mis 800 preguntas, dudas alrededor de todo esto y por venir a pues platicar de tu experiencia, de lo que has vivido y lo que quieres lograr hoy en día. Te lo agradezco y gracias. Gracias por escucharnos y ahí están todas las redes de Maureen. Lo que necesiten ver, escuchar, preguntarle, ahí está. Y gracias, nos vemos en el siguiente episodio.